Bueno, hola a todos. Estamos grabando esto primero desde mi casa porque ayer estuvimos grabando el programa, estuvimos grabando que podría salir mal y nos dimos cuenta de que no grabamos lo más importante, no grabamos la introducción. ¿Por qué? Pues porque venía entrevista y además venía secciones que ahora contaré ese cambio. Así que, como venían entrevistas y venían personas invitadas, pues dijimos, pues primero grabamos eso y después grabamos la introducción. Y se nos fue el horario. No hicimos la introducción y aquí está la introducción que estoy grabando un día después. A ver, en el programa de hoy hablamos de Andalucía. Hoy es 28 de febrero y hablamos del Día de Andalucía. Hablamos de su cultura, de su historia y de qué es Andalucía. Hablamos con el profesor Luis Pío. Luis Pío Verdú, profesor de Geografía e Historia en el Instituto. Que ese es el programa de hoy. ¿Cuál es el cambio? Pues que el programa completo, me di cuenta mientras que estaba grabando la entrevista, duraría como 2 horas. ¿Por qué? Porque la entrevista a Luis sobre Andalucía y la entrevista a Antonio, que viene en charlas con profesores, son sobre 40 minutos. Eso, junto a las secciones, duraría como 2 horas. Por lo cual lo hemos dividido. Habrá un programa que es el de hoy, el del 28 de febrero, que hacemos Andalucía, y mañana, 1 de marzo, el 1 de marzo, haremos el programa que serían las secciones. Empezamos con videojuegos, películas y bla bla bla. Mañana hacemos las secciones y hoy hacemos la entrevista. Así que básicamente este es el programa de hoy. Hacemos la entrevista con Luis Pío sobre Luis Verdú, que no le gusta Luis Pío, se lo comentamos en la entrevista. El programa de hoy es eso, hablar de Andalucía, su historia y su cultura y por qué se llama así, unas preguntitas que le hice muy interesantes a Luis, y uno de las familias más importantes o más reconocibles de Andalucía. Así que esto es que podría salir mal en Sirve el Merjatú y arrancamos. Hola a todos, ahora vamos con la sección principal, la parte principal. Vamos a hablar de historia con Luis Verdú, que no le gusta Luis Pío Verdú. Y mucho menos Luis Pío Baroja, que no es su nombre. Pío Baroja nada. Como me hablamos gusta como escritor, pero luego como yo tu me nombre, llamo ¿no? Luis Pío Baroja. Bueno, vamos a empezar con la que hemos preparado hoy, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, ¿tiene Andalucía alguna concepción más importante que otras comunidades en la Constitución? No, en la Constitución Andalucía tiene un reconocimiento que es de nacionalidad histórica, pero es un reconocimiento que también tienen otras comunidades, como podrían ser Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia o las Islas Baleares. Y realmente es un reconocimiento, digamos, simbólico, ¿vale? En la Constitución se recoge que estas comunidades tienen una serie de características particulares que podrían ser pues una lengua propia, una serie de costumbres, una historia, y se reconocen, pero realmente por este reconocimiento no se tienen mayor competencia que otras o privilegios que otras comunidades. De hecho, por ejemplo, en esta legislatura estamos viendo como la concesión a determinadas comunidades autónomas, como podría ser Cataluña, pues genera recelo de otras comunidades, porque en principio todas deberían de ser similares, todas tendrían que tener las mismas las mismas funciones, los mismos, ¿vale? De hecho me sorprende mucho que Madrid no está en esta... No están, como os digo, Galicia, País Vasco, que bueno, ya son más evidentes porque tienen su lengua, al igual que por ejemplo Galicia. Cataluña, el gallego, claro. Repito, Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia y las Baleares, y después están Aragón, Andalucía y las Islas Canarias. Todas las que tienen algún dialecto o algún idioma. Sí, bueno, el aragonés en su momento sí que lo fue, hoy está ya prácticamente perdido, pero también lo es, por ejemplo, el bable, que se habla en Asturias y en León, y ellos no tienen el reconocimiento, no tiene por qué, pero vamos. De hecho, la única diferencia política que hay es en la legislatura, por lo menos que yo sepa. Si ahora mismo presidente de Andalucía convoca elecciones y lo convoca Ayuso, la nueva legislatura de Madrid solamente tiene los que le quede hasta las siguientes elecciones de legislatura, o sea que le queda un añito. Si lo convoca ahora el presidente de Andalucía, son 4 años. Son 4 años. Las que son nacionalidades, bueno, como se llame formalmente, las legislaturas son independientes del resto de comunidades. Las otras van en conjunto. Bueno, pues mira, pues eso yo no tenía ni idea, no lo conocía. Pues por eso. ¿Por qué se llama Andalucía, nuestra comunidad? Pues en Andalucía hay varias teorías, ¿vale? La primera, y la que a lo mejor es más extendida o que todo el mundo conocemos, es porque el nombre es una reminiscencia de Al-Ándalus,
¿Vale? Al-Ándalus era el término con el que los musulmanes designaron a la península ibérica en su totalidad. ¿Qué pasa? Que al final el término acabó empleándose para referirse a aquellos territorios en la península dominados por los musulmanes. ¿Qué pasa? Que obviamente Andalucía o la zona sur de España es la zona en la que los musulmanes tuvieron más presencia o su presencia fue mucho más dilatada en el tiempo. Entonces quizá eso ha hecho que al final la zona sur de España pues acabe recibiendo el nombre de Andalucía. Y la otra teoría es por la presencia de vándalos. Los vándalos fueron un grupo, un pueblo germano que se asentaron en la península ibérica y después saltaron a África, ¿vale? Entonces en su presencia en la península ibérica y concretamente en el sur, de ahí puede venir un término que sería Vandalia o Vandalusía. Pero a mí personalmente me gusta más como la primera teoría, porque no sé si es porque me gustan más los musulmanes que los vándalos o por qué, pero me gusta más como la primera teoría, el primer origen, ¿no? Vale. Sevilla es la capital, ¿pero por qué? Sevilla es la capital, bueno, eso se decidió en el Parlamento, cuando se aprobó o al poco de aprobarse el Estatuto de Autonomía, y bueno, eso fue una decisión que tomaron la gente que participó que estuvo presente en esa sesión, en esa asamblea, pero realmente también había otras opciones sobre la mesa, como pudo ser en su momento Antequera, por ser el centro más o menos geográfico de Andalucía, o Granada también por su pasado histórico. Pero si lo pensamos, es que Sevilla realmente es una ciudad muy importante, es la ciudad más poblada de Andalucía, es una ciudad también con un pasado histórico, con una serie de edificios monumentales que sirven para acoger a los, pues por eso, al Parlamento, a otros tipos de instituciones autonómicas, y yo creo que fue una buena decisión, ¿no? Sevilla es una gran ciudad. ¿Cuándo se aprobó el Estatuto de Autonomía? El Estatuto de Autonomía se aprobó en el 81, ¿vale? Se aprobó en el 81 en el contexto pues de la transición democrática, de la Constitución del 78, y en el 81 se aprobó el Estatuto de Autonomía. Vale, háblanos un poquito de... Concretamente tengo aquí la fecha. Va a decir Fue el 20 de octubre de 1981. El 20 de octubre. ¿Y por qué celebramos el 28 de febrero? El 28 de febrero. Quizás esto no te lo has preparado. No, eso no me lo he preparado, pero sí que recuerdo. Eso fue por el asesinato... ¿De Blas Infante? Creo que fue por el asesinato de un estudiante malagueño, pero la verdad es que me pilla ahí. Creo que hay una doble fecha, pero creo que fue por el asesinato. No sé si esta fecha fue la del asesinato entonces. El asesinato, pero te lo voy a decir mañana en clase. Si te parece, mando Rubén a hacer periodismo. Rubén, búscalo. O Rubén, búscame y lo metemos así hacemos un cortapega y buscamos precisamente por qué se celebra en una fecha diferente. Esto es falso directo. Si te has equivocado, y se repite. O sea, se pasa explica. nada. No pasa nada. Yo me he equivocado en directo. No se puede saber todo. ¿Me hizo una introducción más mala el pasado programa? ¿El qué? ¿Me hizo una introducción horrible? Sí, y la de este programa no lo sé porque todavía no la he hecho. Y de hecho estoy esperando que os vayáis porque una introducción que me da mucha vergüenza hacer. ¿Por qué? Cuando veas el vídeo lo verás, voy a hacer una pequeña... Bueno, he hecho una pequeña representación, como si fuese igual un poquito nacionalista andaluz. ¿Sí? Me da mucha vergüenza hacer por el acting que tengo que hacer. Ah, bueno, pues ya está. Nada, eso lo haces tú en privado y así nadie te mira. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Como Rubén va tan lento... Que ¿por qué se celebra el 28 de febrero? Sí. Vale. ¿No? Lo has preguntado tú. Sí, eso es. Sí. Pues se supone que tras muchas manifestaciones y protestas, el 28 de febrero de 1980, el pueblo andaluz salió a la calle para votar la abstención de la autonomía y nada, se consiguió. Se aprobó el Estatuto de Autonomía. Y entonces el 20 de octubre... 20 de octubre. Pon Andalucía, para que se vea qué es eso. Vale, cuenta... ¿Esto se está ahora mismo grabando o se ha parado? Se está grabando, que yo sepa. ¿Hay algo así cortito de explicar de lo que te has preparado? Por ejemplo, el himno, la bandera o la escudo. Sí, bien, el himno. Blas Infante, ¿vale? Nació aquí en Málaga, fue un político que pues defendió el derecho de autonomía de Andalucía, y Blas Infante es el responsable de nuestro himno, de nuestro escudo y de nuestra bandera.
El himno es una adaptación, parece, la canción es una adaptación de una canción que cantaban los jornaleros andaluces, y él en el himno, las palabras o la letra del himno lo que hace alusión es precisamente a ese derecho de autonomía que estaba pidiendo en los años previos o los meses previos al estallido de la guerra civil, y a una reforma agraria. Las reformas agrarias siempre han sido una reclamación de Andalucía, pero también de una gran parte de la España rural, ¿vale? Desde el siglo XIX, y que por determinadas circunstancias políticas, ya sea por el mal hacer de las personas que estaban a cargo de ellas, o por la opinión contraria, por ejemplo, de la Iglesia o de determinada pues alta nobleza o nobleza, pues no se llegó a hacer. Entonces el himno, pues en parte lo que reclama eso es el derecho a una autonomía y de una reforma agraria. Y la letra, que tengo también aquí, la música, perdón, la composición de José del Castillo Díaz. Vale. En cuanto a la bandera, los colores lo que representa es el color verde por la esperanza y la unión, y el blanco por la paz. Son lo que representa los colores. Y en cuanto al escudo, como ya digo, también lo hizo Blas Infante, también lo diseñó él, y el escudo lo que representa es a Heracles en el centro, ¿vale? Que está tocado, por ejemplo, con la Leontés, que es la cabeza del león de Nemea, que es del primero de sus trabajos que realiza, y lo que está haciendo es calmando a dos leones. Los leones normalmente siempre tienen un símbolo o simbolizan el poder y la fuerza, ¿no? Entonces, de esta manera, también Heracles, al domar a los leones, pues está consiguiendo o se le representa con estas virtudes, ¿no? Como con el poder y con la fuerza. ¿Y por qué está Heracles aquí? Heracles está aquí porque en sus leyendas o en sus hazañas Heracles visitó varias veces la península ibérica o la zona del Estrecho. Por ejemplo, uno de sus trabajos es también ir a robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Y para eso tiene que atravesar el Estrecho de Gibraltar. O también viene a la península ibérica en otro de sus trabajos para tratar con el rey Gerión. Y precisamente las columnas, ¿vale? Que también las tenemos en nuestro escudo, en el escudo de España, sí, ¿vale? Representan precisamente el Estrecho de Gibraltar, ¿vale? Durante mucho tiempo el Estrecho de Gibraltar se identificó con dos columnas que serían el Peñón de Gibraltar y un monte que hay enfrente que seguramente sea el Jebel Musa, ¿vale? El frente que es el monte que se ve cuando vamos al estrecho, a Tarifa, siempre se ve África con un gran monte, sí. Eso sería, entonces simbolizan esas dos columnas, ¿vale? Y Hércules pues como fundador o padre fundador de Andalucía, ¿vale? De ahí el lema este Dominator, Hércules Fundator, ¿vale? Y después Andalucía por sí, para España y la humanidad, pues sería un lema, ¿no? Pues para ensalzar las emociones o la identidad andaluza. Y creo que está en el himno también, lo de por Andalucía, por España y por la humanidad. También vale. ¿Esto es todo lo que tenía sobre el himno, escudo y tal? Esto es todo lo que tenía, vale. Sí. Rubén, acércate y cuéntanos lo de las fechas. Sí. No he encontrado. ¿No lo he encontrado? He encontrado el 28. Entonces tenemos que el 28 se supone que es cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía. Tenemos que concretar esa fecha. Y el 20 no sabemos de qué es entonces. Pues mira, lo que hacemos si no, lo miro yo tranquilamente esta tarde cuando llegue a casa y mañana os lo cuento. Y vale, lo metéis en algún momento. Algunas malas, o lo editamos o lo contamos el programa que viene. O lo editamos o lo contamos en el programa que viene, ¿vale? Esta confusión que ha habido con las fechas. Háblanos un poquito de patrimonio, tanto de la humanidad como natural. Bien, en cuanto a patrimonio, Andalucía tiene 7 monumentos o 7 conjuntos arquitectónicos que son patrimonio de la humanidad, que han sido nombrados patrimonio de la humanidad. Es un reconocimiento muy importante, ¿vale? Porque es un reconocimiento a nivel internacional y el objetivo que tiene pues la UNESCO y con este título, con este nombramiento, es conservar o dar valor, dar importancia a una serie de monumentos, que ya pueden ser edificios, pueden ser cuevas con pintura rupestre, ¿vale? Que se consideran de vital importancia para entender el pasado
y la historia de la humanidad. Y además eso también implica que reciban una gran inversión de dinero de fondos internacionales, con los que no solamente se pone en valor el propio conjunto o el monumento, sino que también sirve, por ejemplo, para fomentar trabajos de investigación, para poder becar a estudiantes o científicos para que avancen en los estudios que están vinculados a ese conjunto, ¿vale? Patrimonial o monumental. Si vamos provincia por provincia, no todas las provincias tienen, pero por ejemplo Almería cuenta con las pinturas, las cuevas o el arte rupestre del arco mediterráneo, ¿vale? Son una serie de pinturas de carácter esquemática, tanto antrópicas como zoomorfas, es decir, que representan a figuras humanas como animales, Sí. y que a diferencia del arte anterior, que sería el paleolítico, porque esto nos movemos en torno al neolítico, ¿vale? Son, ya digo, son esquemáticas, y las del paleolítico son más bien naturalistas, ¿no? Representan con mucho más detalle los animales. Y es un monumento, es un patrimonio que se comparte con otras comunidades, como sería Murcia, Valencia, Cataluña. Después, si vamos a Jaén, tenemos las ciudades renacentistas de Úbeda y Baeza, ¿vale? Son dos ciudades, pero Sí. la categoría de patrimonio la tienen de manera conjunta, ¿vale? Y son famosas por eso, por la arquitectura renacentista, tanto de carácter civil o religioso. Después, Granada tiene un conjunto monumental espectacular que sería Albaicín, el barrio del Albaicín, junto con la Alhambra, ¿vale? Que serían pues esos palacios nazaríes donde residió los reyes nazaríes de Granada, y el Generalife, que sería el palacio de verano. Pero además también dentro de lo que sería la Alhambra se incluye el palacio de Carlos V, ¿vale? Que es un ejemplo de palacio, es el mejor ejemplo de palacio renacentista de estilo italiano, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pasando a Málaga, tenemos los dólmenes de Antequera, ¿vale? Que han sido nombrados Patrimonio de la Humanidad hace bien poquito, ¿vale? Son tumbas, grandes tumbas megalíticas, es decir, formadas por grandes losas de piedra y cubiertas por un túmulo, ¿vale? Serían tres, serían el de Menga, Viera y Romeral, ¿vale? ¿Qué más? Si nos vamos a Córdoba, tenemos el casco histórico de lo que sería la ciudad de Córdoba, donde se incluiría, pues, por ejemplo, la mezquita, el barrio de la Judería, los Reales Alcázares de Sevilla. Y después, fuera de Sevilla, también se nombró Patrimonio de la Humanidad Medina Zahara. Medina Zahara es una ciudad palaciega que es fundada por Abderramán III, que es el fundador del Califato de Córdoba y una de las personas que llevaría a su culmen, ¿no? A su cenit, al Andalus, ¿vale? A uno de sus momentos de máximo esplendor, tanto político como cultural, ¿vale? Porque a partir de Abderramán con su hijo, Córdoba se va a convertir en un foco cultural muy importante, ¿vale? De artistas, de cultura, ¿vale? Por lo tanto es bastante importante, muy importante. Después, en Sevilla, tendríamos también el conjunto que formaría pues el centro histórico, con los Reales Alcázares de Sevilla, la catedral, con la Giralda y el Archivo de Indias, ¿vale? Creo que he dicho los 7, no sé si me salto alguno. Alhambra, Centro Histórico de Córdoba, Catedral, Rupestre, Úbeda Baeza, Medina Zahara y los dólmenes de Antequera, digo todo. Y en cuanto a patrimonio natural, por así decirlo, pues tendríamos 3 parques nacionales que también son muy importantes. Tendríamos el Parque Nacional de Sierra Nevada, que además es el parque nacional más extenso que hay en España. Tendríamos Doñana, que es muy importante sobre todo por el tema de las aves migratorias y por especies que están en peligro de extinción y que son endémicas de la península, como sería el lince. Y después el último parque nacional que se ha nombrado, que lo tenemos muy cerquita, que sería el de la Sierra de las Nieves, ¿vale? Por los pinsapos. Es muy famoso, además de por su biodiversidad también, por conservar unas especies arbóreas que se llaman pinsapos, ¿vale? Vale. Que tú los conoces bien porque lo hemos estudiado en geografía. Sí. Y esto es lo que yo pues me he preparado sobre el patrimonio de la humanidad, parques nacionales. Vale. Si quieres podemos extendernos más en algunos. Sí, porque o por ejemplo, si quieres podemos hablar de algunas figuras ilustres de como andaluces, ¿no? Eso es lo que yo te iba a preguntar ahora, personajes históricos y los primeros andaluces de la historia.
Por los primeros andaluces, ¿quieres que empecemos? Bien, las primeras evidencias humanas que hay en Andalucía están en una zona que se llama la cuenca de Guadix y Baza, ¿vale? Esa zona que está ahora mismo al norte de la provincia de Granada, en la prehistoria, en el Paleolítico inferior, estaba ocupada por un gran lago, ¿vale? Un lago, y toda esa orilla del lago era una zona muy fértil, muy rica, en la que acudían pues muchísimas especies de animales. Para que tú te hagas una idea, el paisaje que sería en aquella época en la zona norte de Granada sería parecido a una sabana africana, ¿vale? Había hienas, había rinocerontes, elefantes, hipopótamos, Wow. Felinos, grandes felinos, ¿vale? Pues en ese contexto aparecen los primeros andaluces, ¿vale? No sé, en esa época no podemos hablar de Andalucía, pero bueno, para la entrevista sí podemos hablar de los primeros andaluces. Entonces tienen una cronología de en torno a 1,3, 1,4 millones de años, ¿vale? Madre mía. Las evidencias que hay no son físicas, es decir, nosotros no conservamos los restos de ellos, a excepción de un único fragmentito pequeño de un diente, que además es un diente de leche, un diente de un ¿El de niño. Orce puede ser? El de Orce, ¿vale? Son el yacimiento en el que se encuentra es Barranco León, que está en la localidad de Orce. Pero sí que se han encontrado muchos restos materiales de industria, es decir, de herramientas que ellos utilizaban para cortar la carne rápido e irse, porque en esa época no eran cazadores, eran más bien carroñeros, ¿vale? Entonces, herramientas, huesos, por ejemplo, con marcas de corte, restos de talla, ¿vale? Es decir, restos de las herramientas, o de más que los restos de las herramientas, que también, sino los restos de haber fabricado herramientas, Se han la encontrado- basura, se por han así encontrado decirlo. Utensilios, Utensilios, restos de utensilios y un restos diente. de los utensilios y un diente y huesos cortados, Ujú. ¿vale? Lo que Esas son no las hay- evidencias. Lo que no hay es un esqueleto entero de una persona. No, pero es que de esa época en la península ibérica no hay ningún resto completo. Los restos de esa misma época están en un yacimiento de Burgos que se llama la Sima del Elefante, que está en Atapuerca. Atapuerca a lo mejor sí te suena. Sí, claro. Atapuerca es un conjunto de yacimientos, pues encima del Elefante hay restos más o menos de esa época, pero tampoco hay una gran cantidad de ellos. No hay restos postcraneales, es decir, que no sean de la cabeza. Entonces no se puede saber muy bien cómo eran anatómicamente esos individuos. Hay que seguir investigando Claro. y a ver si en Orce aparecieran. Esto para la Porque eso gente. sería importantísimo para la historia de Andalucía, para el patrimonio andaluz. Esto para la gente que dice que de la geografía no se puede sacar nada nuevo. De la geografía no se Muchas pone ni de la cosas. historia, ¿no? Claro, hay muchas cosas ahí que no conocemos todavía. Hay muchas cosas, hay muchos huecos, hay muchas incógnitas todavía en la historia. Y cuanto más atrás nos vamos, mucho más. Hay una familia muy importante en Andalucía que es la familia de Gálvez. Cuéntanos Sí. un poquito de su historia. La familia Gálvez es una familia originaria de un pequeño pueblo de la Axarquía que se llama Macharabiaya. Es una familia de la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, del 1700. En esa época España, para que nos hagamos una idea de, gobernaba Carlos III, ¿vale? La dinastía de los Borbones. Sí. Y territorialmente España se extendía por los territorios peninsulares actuales, más tenía también gobierno sobre la zona sur o influencia sobre la zona sur de Italia, el reino de Nápoles, más gran parte de América. Es ahí donde estaba el verdadero tesoro de la monarquía hispánica en América, desde Argentina, desde la Patagonia, hasta los estados sureños de Norteamérica, pasando por Centroamérica, la cordillera de los Andes, las islas del Caribe, a excepción de Brasil y algunos puntos concretos que pertenecían a otros países, ¿de acuerdo? Y Filipinas, más Filipinas. Pues la importancia de estas familias recae o reside en que pasaron de ser meros agricultores o futuros agricultores, porque en esa época obviamente la riqueza de Macharabiaya residía en sus tierras, en su olivo, en su almendro, en sus vides, a convertirse en grandes hombres de Estado, muy influyentes, tan influyentes que formaban parte del círculo más íntimo de los reyes de España. Vale. El principal de todo ello sería... Háblame solo de los dos principales que no vamos muy bien de tiempo, ¿vale? Eran 4 hermanos, ¿vale? Sí, yo solamente me centro en los 2 principales. Vale. 4 hermanos, de los cuales el más importante sería el segundo de los hermanos, ¿de acuerdo? Que era José. José estudió Derecho,
¿vale? Consiguió por diferentes circunstancias, ¿vale? Por casualidades de la vida, al final acabó estudiando Derecho en la Universidad de Salamanca y de ahí se convirtió en un gran abogado en Madrid. Gracias a su pericia o a su buen hacer con las leyes, pues consiguió ser el abogado del futuro rey de España, que sería del príncipe de Asturias, Carlos IV. Lo mandan a América para hacer una serie de mandados prácticamente encubiertos, ¿no? A escondidas, y lo realiza lo realiza muy bien. El rey queda muy contento, muy satisfecho, Carlos III, y lo nombra ministro de Indias. Ministro de Indias era uno de los cargos más importantes del aparato político español, porque América, las Indias, era prácticamente de donde se generaba toda la riqueza. Era un territorio de donde España extraía todo su poder económico y era muy importante. Por lo tanto, ser ministro de esa zona era ser una de las personas más importantes políticamente de España. Gracias a su labor política o al rango que adquirió, pues él consiguió ir colocando a todos sus familiares, a sus otros hermanos y sobrinos en diferentes puestos, ¿vale? Sería lo que ahora llamaríamos un enchufismo, ¿vale? Todos estaban enchufados. Sí. Lo que pasa es que en su defensa todos los enchufados lo hicieron muy bien, ¿vale? Y uno de esos grandes enchufados sería su sobrino, Bernardo, ¿vale? Que sería el hijo de su hermano mayor. Bernardo fue nombrado después de una carrera militar, digamos, bueno, pues buena. Fue encargado, o se le encargó el gobierno de Luisiana. Luisiana era una región que pertenecía a un gran virreinato, que era en lo que se dividían América en virreinato, del virreinato de Nueva España, que abarcaría desde el Istmo de Panamá hasta los estados sureños de Norteamérica, ¿vale? Pues sería Luisiana, que en la actualidad sigue siendo es un estado de los Estados Unidos. Sí. Pues Luisiana, cuando es gobernador, comienza la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y aunque España en un primer momento no declaró la guerra a Inglaterra, es decir, se mantuvo en una posición neutral, sí que ayudó de manera soterrada, a escondidas, a los Estados Unidos. Pero cuando 3 años más tarde sí que España declara la guerra a Inglaterra, uno de los principales responsables militares de esas campañas va a ser Bernardo de Galvez, que tiene éxito, ¿vale? Conquista o reconquista una zona que se llama la Florida Occidental, que estaba en manos de los ingleses, y ayudó en gran medida a la Marina norteamericana. Por todo eso, hace relativamente poco fue nombrado héroe nacional de los Estados Unidos, ciudadano de honor de los Estados Unidos, y hay un busto, una estatua suya en el Capitolio de los Estados Unidos, ¿vale? Fue reconocido concretamente por el presidente Barack Obama. Y bueno, ya después de su éxito militar en la guerra de independencia, es nombrado virrey de Nueva España, ¿vale? Que sería el cargo político más importante en las colonias, en el mundo colonial. Por encima del virrey únicamente estaba ya el rey de España, ¿vale? Por lo tanto, fueron una familia muy importante, que de 4 hermanos, 3 llegan a ser hombres de Estado. Uno de los hijos de ellos también, y después una hija, fue una escritora de renombre, que es Rosa de Galvez, que aquí cerquita tenemos un colegio. Rosa de Galvez, el tuyo. Fue dramaturga, ¿vale? Y su obra realmente no fue tan reconocida por el simplemente hecho de ser mujer, ¿vale? Después, para que le digan que los andaluces no somos importantes en España. Muy importantes, somos muy importantes. Luis, gracias por venir a este programa. De nada. Aquí termina el programa de hoy. Mañana vamos con el programa de las secciones. Esto es una decisión que acabo yo de tomar. Mañana hacemos el programa que sería el de las secciones. Hoy solamente la entrevista principal y mañana las secciones. Muchas gracias y hasta mañana.